mucho por los hermanos que están sirviendo, el hermano Leo, el hermano Alfonso. Oren por William también, por su vida espiritual. Oren por él. También estén orando para que más hermanos nos comprometamos en ese propósito del Señor. No es nuestro propósito, es el propósito de Cristo. Bien, vamos a nuestras Biblias. Lucas, capítulo 2. Versículos 11 al 14. Lucas capítulo 2, versículos 11 al 14. Hoy vamos a ver el primer himno evangélico de Navidad. Y ya van a preguntarme por qué lo llamo evangélico. Bueno, el primer himno evangélico de Navidad. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él obre poderosamente en nosotros. Si Él no obra, mis hermanos, no podemos vivir la vida cristiana si Dios no obra a través de la gracia en nuestros corazones. Si Él no aplica la palabra en nuestros corazones, no soy yo quien aplico, es Dios en cada uno de nosotros. Por eso debemos clamar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, pidiéndote que obres en nuestro corazón, que nos permitas contemplar el verdadero propósito del nacimiento del Señor. Que podamos entender lo que los ángeles entendieron cuando estallaron en alabanza al Padre, dando gloria por su magnánima obra en ese niño que nació, que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Obra poderosamente en nosotros, aplica tu palabra en nuestros corazones. Con necesidad lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche, esta noche se celebrará una de las fiestas de mayor importancia en casi todo el mundo. La celebración de la Navidad, la fiesta en la que supuestamente se celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es llevada a cabo. Y digo supuestamente porque muchos estudiosos dicen que no es posible que el Señor hubiera nacido en esta fecha, según nos narra Lucas capítulo 2, el capítulo 2 de Lucas. Ahora, ese no es el problema, si es esta fecha o es otra, porque esta fecha no se puede probar de que es la genuina, pero tampoco se puede refutar. Sin embargo, aunque esta no fuera la fecha correcta, por lo menos es una fecha tradicional en la que podemos recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado con esta celebración? ¿Qué ha pasado con esta celebración? Bueno, que hoy en día es una completa distorsión, porque el fin o el enfoque de esta fiesta no fue lo que inicialmente se cantó en el primer himno evangélico de Navidad. ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? Y es por eso que vamos a ir o vamos a ubicarnos en el relato bíblico de Lucas acerca del nacimiento del Señor, donde nos narra el primer himno alusivo a su nacimiento. Este himno nos responde la pregunta: ¿cuál es la esencia del nacimiento de Cristo? ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Estas declaraciones son cantadas en este primer himno evangélico de Navidad. ¿Y por qué lo llamo evangélico? Bueno, porque lo que se cantó esa noche, que no fue, que no pudo ser un 25 de diciembre, pero que sí fue real, y los eventos relatados por Lucas fueron reales, es evangélico porque lo que se cantó allí fue precisamente el evangelio. Fue precisamente el evangelio.
Así que yo lo llamo, por eso lo llamo, el primer himno evangélico de Navidad. Porque fue el primer himno que se cantó en el nacimiento del Señor, y sus letras presentan la esencia misma de la encarnación del Señor Jesucristo. La esencia de que Cristo se encarnara, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Y para hablar de este gran himno, cantado no por ningún hombre, sino por los ángeles del cielo, este himno que no solamente fue celestial, sino único. Vamos a ir a Lucas 2, 8 al 14. Ahora, hoy en día hay muchos himnos navideños, algunos muy dicientes respecto al nacimiento del Señor, pero otros no tanto. Y eso se debe, mis hermanos, al ingrediente humano que ellos tienen. Pero este himno que nos narra Lucas, en los versículos 3 y 14 del capítulo 2, fue compuesto en el mismo cielo, cantado por los ángeles. Y es por eso que es necesario que prestemos mucha atención a su letra. Dice en los versículos 8 al 14 del capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es interesante, mis hermanos, lo que Lucas nos relata aquí, que los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Señor no fueron los sacerdotes, no fueron los religiosos de ese lugar, sino fue un grupo de pastores de ovejas de 4 patas. ¿No? Aquí leemos que esa noche había pastores en aquella misma región, pastores que permanecían cuidando los rebaños a campo abierto durante toda la noche. Ellos prestaban guardia por turnos cuidando los rebaños. Ahora, eso es una relación a que el Señor Jesucristo no pudo nacer un 25 de diciembre, porque esa labor en lo que los pastores pastaban las ovejas y pasaban a campo abierto durante la noche, eso se hacía entre abril hasta finales de septiembre, en la estación de otoño. Los pastores podían pasar todo ese tiempo a campo abierto cuidando los rebaños, lo que no podía hacer en la estación de invierno, que era finalizando el año. Las épocas de lluvia hacían muy difíciles el transitar por los caminos de esos lugares. Tampoco podían estar en la intemperie, se hacía muy difícil. Por eso es posible que el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Pero bueno, de todas maneras podemos celebrar el nacimiento del Señor en esta fecha. Ahora, ¿por qué fueron escogidos estos pastores para ser los primeros en recibir tan gloriosa noticia? Si los pastores, miren mis hermanos, los pastores, en la escala social ocupaban el nivel más bajo. O sea, no eran personas reconocidas, eran unas personas que no ocupaban un alto nivel social en la sociedad, tampoco calificaban según los estándares religiosos,
para cumplir con los ritos de la ley, porque debido a su labor pasaban mucho tiempo lejos del templo. Tampoco eran personajes muy confiables. Dice un comentarista, William Hendrickson, que ellos tenían la fama de confundir las cosas, de confundir la oveja tuya con la mía. Así que ellos no eran tenidos en cuenta para testificar en asuntos judiciales, porque supuestamente no eran muy confiables. Pero es a estos personajes, que eran pocos tenidos en cuenta por la sociedad religiosa, es a estos a quienes les son enviados Dios, los ángeles, con tan maravillosa noticia. Y esto es sumamente significativo, mis hermanos, porque nos muestra que Dios en su gracia escogió anunciar el nacimiento del Señor a personas humildes y excluidas de la nata religiosa de la sociedad. Y esto porque, como leemos en Lucas 1:52, Cristo vino para quitar los tronos a los poderosos y exaltar a los humildes. Estos pastores, eso está en Lucas 1:52, estos pastores no solo fueron los primeros en oír las benditas nuevas del nacimiento del Señor, sino también fueron los primeros en ir al lugar donde había nacido el Señor por indicaciones de los ángeles. Y muy seguramente fueron los mensajeros que contaron a todo aquel que pudieron lo que habían visto y oído. Es sumamente significativo que el Señor se hubiera aparecido a estos hombres. Como a nosotros nos manifestó su gracia. No estábamos en una escala religiosa. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo grande. Lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado para deshacer lo que es. Nos dice también Lucas que cuando ellos estaban en sus labores, en la oscuridad de la noche, una noche normal, una noche común y corriente, repentinamente desapareció un ángel. Y la gloria de Dios los rodeó por todos lados, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ellos fueron rodeados por la gloria de Dios. Mis hermanos, la gloria de Dios es la manifestación visible de la presencia especial de Dios. Cuando el pueblo de Israel, ¿ustedes dónde ven la manifestación de la gloria de Dios? En el desierto, en el tabernáculo, en el templo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos fueron acompañados por la gloria de Dios. La manifestación misma de Dios se hacía visible a este pueblo. Y nos dice que un ángel del Señor se desapareció. Es una escena maravillosa. No sé, cuando alguien dice, cuando nosotros leemos la Biblia, lo hagamos con imaginación. Lo hagamos con imaginación. ¿Ustedes se imaginan estos pastores? Lo que para ellos era una noche normal, una noche más, cambia de un momento a otro todo. Cuando se le apareció un ángel y la gloria de Dios, la chequina de Dios, esa luz, dice el texto, que traspasó la penumbra de la noche, y no era como un reflector. Cuando uno está en la noche y uno pone un reflector, ¿qué hace el reflector? Proyecta las sombras de lo que proyecta, ¿sí? A lo que proyecta las sombras de lo que alumbra. Pero aquí es diferente. Aquí es diferente. Si la gloria de Dios era una luz que los envolvía, que salía por todos lados. ¿Y qué sintieron estos hombres? Sintieron gran temor. Ahora, es importante, mis hermanos, notar aquí que hubieron dos lugares específicos donde se manifestó la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Cuando ellos se establecieron en Israel, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo
Y luego que Salomón hizo el templo, la gloria de Dios llenó ¿qué? El templo. Pero por causa del pecado de Israel, ustedes pueden ver en Ezequiel, la gloria de Dios hacía muchos años había dejado de manifestarse en el templo. Los sacrificios seguían siendo ofrecidos, pero la gloria de Dios ya no estaba en ese lugar. Pero ahora se manifiesta ¿dónde? En un campo. Y a unos pastores. Y podríamos decir que esa señal indicaba previamente lo que el Señor años después iba a decirle a una samaritana: mujer, créeme, ya no es necesario adorar a Dios en un lugar particular, sino en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Ya no es necesario. Cuando se les apareció el ángel, dice que ellos sintieron grande. Es lo mismo que sintió Zacarías en Lucas 1:12 cuando se le apareció el ángel para darle el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es lo mismo que sintió María en Lucas 1:29 cuando se le apareció el ángel para anunciarle el nacimiento del Señor. Dice que se turbaron y tuvieron gran temor. Así que no es para menos que los pastores se turbaran. No es para menos que los pastores se turbaran. Pero en medio de ese temor, ellos fueron alentados con una gran noticia que les dio el ángel. Versículos 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño acostado en un pesebre. No temáis, les dice el ángel. ¿Y por qué no deben temer a tan grande y temible manifestación? Miren, mis hermanos, nosotros leemos en la Biblia que cuando había una manifestación celestial, una manifestación de la gloria de Dios, no pasaba como hoy supuestamente pasa con muchos supuestos ungidos del Señor, ¿no? Que tienen supuestas visiones, y esas visiones, en vez de provocar lo que provocó a los hombres piadosos que vemos en la Escritura, esas supuestas visiones los catapultan al éxito. No fue así con Isaías. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, nosotros vemos en Isaías capítulo 6 que él sintió morirse. Él sintió que se moría, porque lo primero que pudo ver fue su pecado. Tampoco fue así con Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, que cuando vio la gloria de Dios cayó postrado sobre su rostro. Tampoco ocurrió así con Pablo, que cuando vio al Señor glorificado, dice que cayó en tierra temblando y lleno de temor. Hechos 9, 4 al 6. Menos con el apóstol Juan, en Apocalipsis 1:17, que dice que cuando vio al Señor, cuando el Señor se le manifestó, cayó como muerto. Así que no era para menos que estos pastores se llenaran de gran temor. Pero el ángel les dice que no había por qué temer. ¿Por qué no temían? ¿Por qué no debían temer los ángeles? Porque había venido para darles noticias de gran gozo, para darles una noticia gozosa, no solo para ellos, sino también para quienes, para todo el pueblo. ¿Y cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo maravilloso de esta noticia no era que un niño le había nacido a María. Los ángeles no le dijeron: hey, mira, tengo una noticia, un niño le nació a María. ¿Qué dice el texto? Que os ha nacido, a ustedes les ha nacido un Salvador.
Nosotros nos llenamos de gozo cuando un hijo nace. En el matrimonio es una bendición. Fuera de él es un problema. Pero en el matrimonio es una bendición los hijos. En el matrimonio es una bendición. Nos ponemos muy gozosos. Nos nació un hijo. Bien, ese hijo no le nació a María. Os ha nacido, a nosotros nos nació un Salvador. En la ciudad de quién? De David. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Se cumplía la profecía dada por Miqueas en Miqueas 5:2, que fue anunciada 700 años antes de ese evento. Y por supuesto era una noticia de gran gozo, porque anunciaba el nacimiento no de cualquier persona, el nacimiento del Salvador. Ese niño que acababa de nacer en Belén esa noche traía sobre su hombro la tarea de salvar a su pueblo, no únicamente al pueblo de Israel, sino un pueblo formado por toda tribu, lengua y nación. Esa tarea de aquel niño que había de nacer era salvar a su pueblo, salvar al pueblo de Dios. Es por eso que esa noticia también proclama el carácter de este niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño, un Salvador, ¿que es quién? Cristo, el Señor. Cristo. Ese título Cristo significa Mesías en el Antiguo Testamento. Significa el ungido, el escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo la función de profeta. En el Antiguo Testamento se unían 3 personajes. Se ungía el profeta, se ungía el rey, se ungía al profeta, se ungía al sacerdote y se ungía al rey. Cristo cumplió la labor de profeta cuando vino a hablar de parte de Dios, siendo la palabra de Dios hecha carne. Cristo cumplió la función de sacerdote, como lo vemos en Hebreos capítulo 7 al 10. Él es el sumo sacerdote, el representante del hombre ante Dios, ofreciendo el sacrificio de sí mismo para llevarnos a Él. Y de rey, siendo el Señor y amo de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Es por eso que esos pesebres, y perdónenme, pero quiero que lo entendamos de esa manera. Es por eso que esos pesebres que intentan representar el nacimiento del Señor no producen lo que la verdadera Navidad está supuesta a producir en cada uno de nosotros, como ocurrió con los pastores. Estoy seguro que cuando ellos fueron a ver al niño, no comenzaron a llenarse de comida, no comenzaron a emborracharse alrededor del pesebre como hacen muchos o van a hacer muchos esta noche. No, ellos no hicieron eso. Esa noticia fue de gran gozo, pero no para eso, sino porque entendieron que ese niño que nacía vino a salvarnos. Ese niño vino a ser Dios en medio de nosotros para llevarnos a Dios. Pero también ese niño se convirtió para nosotros en el Señor y dueño de nuestras vidas. Mira, si tú has creído en Cristo, estás supuesto a tener el panorama completo de la obra de Cristo. Si tú has creído en Cristo, tú tienes el panorama completo, no solo de su nacimiento, sino también de su vida, muerte y resurrección. Y quiero decirte en el nombre del Señor que Cristo nació en un pesebre porque así lo quiso, porque esa fue su voluntad, porque ese fue su propósito, para morir en una cruz, para rescatarnos de la más horrenda pero justa condenación por nuestros pecados. Si tú eres creyente, tú miras un pesebre y tú dices: yo sé la obra completa. Yo sé la obra completa.
Él vino a la tierra para mostrarnos a Dios. Él vino a la tierra para revelarnos a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿quién le ha dado a conocer? Él, ese niño le ha dado a conocer. Ese niño que nació en Belén, que creció y que nos mostró a Dios a través de la predicación de su palabra, que nos mostró a Dios a través de su muerte, sepultura y resurrección. Ese niño nos dio a conocer a Dios. Y siendo Dios, porque Él es Dios. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender este misterio. Yo no. Los ángeles sí, por eso cantaron. El creador del cielo, en un bebé. En un bebé. Usted se puede imaginar eso. Yo no. Yo cuando me pongo a pensar, se me eriza la piel. El creador del cielo. El que esculpió las montañas, el que dijo sea la luz y la luz fue hecha, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado a través de Él y para Él. Mira, no sé si esto te confunde tu corazón, te llena de temor, de asombro y de admiración, por lo menos a mí sí. Por lo menos a mí sí. Y eso me lleva a que yo mire esos pesebres y diga, Señor, Señor, obra. Señor, revélanos tu gloria. Señor, revélanos el Evangelio, Padre Santo. Porque ese niño es Dios. Es Dios quien se humilló a sí mismo. Es Dios quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo en ese niño. ¿Usted se puede imaginar a Dios? Él es Dios. Él nunca ha dejado de ser Dios y se humanó para hacerlo. Se hizo como un bebé. Y no era un niño que hacía bolitas y luego las tiraba al aire y salían palomas. No, Él fue un niño 100% un bebé, y es Dios. Ese niño, ese bebé totalmente dependiente de su madre, sintió hambre, sintió frío. Alguien decía que, reflejando esto, dice que aquel que esculpió las montañas con su poder se esforzaba por enfocar a su madre y por aferrarse a su madre. Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Y siendo Dios, totalmente justo, santo y sin pecado, porque Él vivió una vida perfecta, obedeciendo toda la ley de Dios, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros con la justicia de Cristo fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y si tú has creído en Cristo, no solamente tienes el panorama completo, sino que entiendes lo que este ángel le dijo a los pastores. Él es Cristo el Señor. Y si tú has creído en Cristo, debes creer que Él es tu Señor, porque te compró para Él. Tú le perteneces. Y ahora debes de vivir para su gloria. Eso es lo que dice la Navidad. Eso es lo que esos ángeles le proclamaron a estos pastores. Si nosotros tenemos el panorama completo, debemos entender que la Navidad marcó el inicio del cumplimiento de la obra redentora. Marcó el inicio del cumplimiento de la obra redentora. Es por eso que debemos recordar la Navidad, pero no para girar en torno a nosotros mismos. Debemos recordar la Navidad, pero no para que nosotros seamos las personas más importantes. Debemos recordar la Navidad
para adorar a Dios, para girar en torno a su gloria, para girar en torno a su gloria. Aquel que nació, nos nació a nosotros, y es Cristo el Señor. Él es nuestro Salvador y es el ungido de Dios y es nuestro Señor. Y para ser nuestro Señor nos compró en una cruz. ¿Tú entiendes eso? Ahora, luego de recibir la noticia de gran gozo que anunciaba la llegada del Salvador, ellos recibieron la señal para que pudieran verificar la noticia. Versículo 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en qué? En un pesebre. Mire qué señal, hermano, mire qué señal. No sé, por eso, lean la Biblia con imaginación. Lo primero que se les podía venir a la mente a estos pastores es que Cristo el Señor, ¿dónde habría de nacer? En un palacio. En un palacio, puesto que aquel que había nacido era descendiente de David y venía a ocupar el trono de David. Pero ese niño había nacido en un pesebre. En un pesebre. Ahora, lo que los pesebres intentan recrear hoy acerca de la Navidad está muy lejos de la realidad. Recuerden, ellos habían llegado a Belén porque Dios mismo había orquestado todo para que José y María vinieran de Nazaret al norte, cientos de kilómetros a Belén. Y en el momento exacto, no por el emperador, no por el emperador romano, tampoco por Herodes, sino por Dios, quien obró soberanamente a través de estos gobernantes paganos para cumplir su palabra, y que el Señor naciera en Belén y en un pesebre. Nada se le salió de las manos a Dios cuando nació su hijo. Nada. Hay muchos que cuando miran los pesebres sienten lástima por el Señor. Esta semana no, hace rato vi un video en YouTube, se llama Carta de Jesús. Y para mí, créanme que es una completa distorsión del Evangelio. El Señor está hablando, me dejaron fuera, todo el mundo celebra la fiesta en mi honor, pero se reparten regalos entre ellos, comen, y a mí me sacaron de la fiesta. Pero decidí entrar y quedarme en un rincón, y a mí casi que me da un trauma. No, mis hermanos, no. Todo lo que ocurrió en ese tiempo, todo eso, que ellos se hubieran desplazado desde Nazaret hasta Belén, que el lugar estuviera lleno, que no hubiera lugar para ellos en el mesón, que solamente hubiera un pesebre, eso fue obra de Dios. Obra de Dios. Obra de Dios. Y eso nos muestra, mis hermanos, que el creador y dueño de todo cuanto existe se hizo pobre voluntariamente, naciendo en un pesebre para luego morir en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. En lugar de sentir pena por el Señor cuando veamos esos pesebres, deberíamos sentir pena por nosotros mismos. Porque fue tan grave nuestro pecado, que para salvarnos Dios tuvo que enviar a Dios, a su Hijo, a nacer en un sucio y hediondo pesebre, para luego morir en una rústica y sufriente cruz para salvarnos de nuestra inmundicia y nuestro pecado. Deberíamos de sentir pena por nosotros mismos. La señal era muy particular. ¿Cuántos niños van a nacer en esta noche?
Muchos. El Señor no lo va a nacer esta noche, el Señor nació hace 2000 años. Pero ¿cuántos niños van a nacer esta noche? Muchos niños van a nacer esta noche. Y estoy seguro que muchos niños pudieron haber nacido esa noche en Belén. Pero solamente uno nació ¿dónde? En un pesebre. En un establo, en un comedero de animales, en condiciones totalmente antihigiénicas. ¿Y cómo es que el Dios que creó los cielos, el dueño del oro y la plata, permitió que su hijo naciera en un pesebre? Bueno, porque aquel que nació, que es Dios, no duden al respecto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuál fue la forma que tomó? Forma humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo lo hizo? Naciendo en ese pesebre, decidiendo nacer en ese lugar. Pero el clímax, el punto máximo de su humillación no fue el pesebre, fue la cruz. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:8, que estando en la condición de hombre, ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló más que rebajarse a ser un hombre, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué señal tan particular? Dice que inmediatamente terminó de hablar el ángel, versículos 13 y 14, que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y aquí está el himno: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto ocurrió repentinamente. Recuerden, lean ese pasaje con imaginación. De un momento a otro, como si ellos estuvieran ahí pero invisibles. Como si ellos estuvieran ahí en ese mismo momento, cuando el ángel le estaba hablando, pero no se dejaban ver. Y apenas el ángel da la noticia, dice que una multitud, un gran número de los ejércitos celestiales aparecieron rodeando el ángel. ¿Y qué hacían inmediatamente? ¿Qué hacían inmediatamente? Alababan a Dios, elogiaban a Dios, lo ensalzaban por tan magnánima obra. El advenimiento del Señor fue un acto que instó a los ángeles a adorar a Dios. ¿Y cuál fue la razón de su alabanza? La que expresan en su himno de Navidad. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos ángeles alababan a Dios de tal manera porque entendían el verdadero significado de la Navidad o el nacimiento del Señor. Cristo nació para la gloria de Dios y para traer paz a los hombres, en quien Dios muestra su buena voluntad. Él nació para la gloria de Dios. Los evangelios constantemente nos recuerdan que el fin máximo del Señor Jesucristo era glorificar a Dios. Era glorificar a Dios. Él vino a glorificar a aquel que le envió, dice Juan en su evangelio. Dice Juan en capítulo 4, después de hablar con la samaritana, que cuando los discípulos llegaron le preguntaron, Señor, come. Él dice, yo tengo una comida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, del que me envió. La voluntad del Padre era que Él se hiciera hombre, rebajándose a ser hombre, porque a veces pensamos que nosotros somos lo más importante, a veces pensamos que nosotros somos los seres más especiales, que cuando Dios nos hizo,
quedó contento porque éramos lo más bonito de este mundo. Sí, teníamos un propósito, glorificar a Dios, pero cuando pecamos nos convertimos en lo peor. Él vino para la gloria de Dios. Y su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Venir a salvar a pecadores totalmente indignos y merecedores de la justa condenación. Porque eso es para la gloria de Dios. Cristo vino para la gloria de Dios. Él no vino porque éramos lo más importante de este mundo. Él vino para glorificar a Dios. Él vino en plena obediencia del Padre porque su propósito, su comida, su deseo, su deleite es glorificar a Dios. Pero nos preguntamos también, ¿por qué los ángeles alaban a Dios de tal manera por el nacimiento de Cristo? Y tengamos bien en cuenta esto, porque nosotros, si somos creyentes, tenemos el panorama completo. Los ángeles, ¿dónde están los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Adoran y sirven a Dios. ¿Y quién es Cristo? Dios. ¿Y qué hacían los ángeles antes de que Cristo naciera en ese bebé? Adorar a Dios, adorar a Cristo, servir a Cristo. Ellos conocían a Cristo desde antes de encarnarse en ese bebé que nació en ese pesebre. No sé si ustedes pueden entender esto, pero por favor pídanle a Dios que lo puedan entender. Ellos conocían la gloria eterna, la majestad eterna de Cristo. Ellos veían a Cristo antes de encarnarse, la gloria de Cristo, glorificaban a Cristo desde la eternidad, le glorificaban. Ellos también conocían que el propósito principal por el que el hombre fue creado fue la gloria de Dios. Ellos también conocían la caída del hombre y todas sus consecuencias, la depravación total del hombre. Ellos también conocían que Dios, a ese que adoraban, se convirtió en ese bebé porque era la única manera de salvarnos. Por eso le alababan esa noche, por eso alababan esa noche, por eso glorificaban esa noche al Salvador, por eso glorificaban a Dios. Ellos conocían el temor y la alabanza que inspira el nombre Emmanuel, su obra salvadora. Ellos conocían la culminación de ese bebé en la cruz. Ellos lo conocían, que ese bebé nació para morir en la cruz, que ese bebé era el que a él adoraban, era el que adoraban. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora ese bebé, para venir a salvarnos. Y no salvarnos solamente naciendo en el pesebre, muriendo en la cruz. Era la única forma, y ellos lo sabían. Era la única forma que Dios llevó a cabo para salvar al hombre, sin dejar en lo más mínimo de ser justo. Eso es el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. Si usted no entiende la justicia de Dios, no puede entender el amor de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios no se agrada del pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado.
Y para salvarnos tuvo que enviar a su propio Hijo, aquel que adoraban los ángeles por la eternidad, para venir a ser ese niño, vivir una vida perfecta y morir la muerte que tú y yo merecíamos. Por eso los ángeles le adoraban. Gloria a Dios en las alturas. Ellos entendían que Dios había enviado a su Hijo a nacer en ese pesebre. Y entendían que Dios no iba a escatimar ni a su propio Hijo, sino que lo iba a entregar por todos nosotros. Gloria, gloria a Dios. Que el Hijo tomaría la maldición de todos aquellos a quienes vino a salvar, muriendo para rescatarnos. Imagínense eso, mis hermanos. Imagínense. No era para menos que los ángeles alabaran el nacimiento de nuestro Señor de tal manera. Hermanos y amigos, mi oración es que el Señor obre en nuestros corazones para que podamos entender, como lo entendieron los ángeles, el propósito de la verdadera Navidad. Si somos salvos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo morando en nosotros? Glorificar a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos está mostrando en su palabra el propósito de la Navidad. ¿Sabe para qué? No para que nos emborrachemos, no para que nos llenemos de comida, no para que manifestemos nuestra avaricia yendo tras de lo que ofrece el mundo, no. Para que exaltemos a Dios, así como lo hicieron los ángeles, porque ellos sabían el propósito de la Navidad. Pero también dice aquí que Cristo vino para traer paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El profeta Isaías profetizó 700 años antes de ese momento que aquel que nacería sería el príncipe de qué? De paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació en Belén nos es dado a nosotros. No le fue dado a María, fue a nosotros. María fue el instrumento para que Él viniera a este mundo, pero nos es dado a nosotros. Es el regalo de Dios para los hombres, en quienes Él se complace, en quienes Él muestra su buena voluntad. Él viene para reinar. Trae sobre su hombro el principado. Eso es lo que dice ahí. Y el principado sobre su hombro. La tarea Él traía sobre su hombro al nacer en este mundo. La tarea de ejercer dominio sobre Él y establecer un reino de paz. De paz. Hoy en día se habla mucho de paz entre los gobiernos y los grupos insurgentes de los países. Pero esa no es la verdadera paz. Esa no es la verdadera paz. No puede haber verdadera paz en los hombres si el hombre no está en paz con Dios. Mis hermanos y amigos, el hombre está en una condición de enemistad contra Dios. El hombre se ha rebelado contra su Hacedor. El hombre es culpable de alta traición contra su Creador. ¿Sabe por qué es culpable de alta traición? Porque el fin por el que el hombre fue creado fue para glorificar a Dios. Y para ello Dios lo dotó ¿con qué? Con su imagen. Fíjense, la única criatura terrenal dotada con la imagen de Dios, ¿quién es? El hombre. Esa fue la dotación divina para que el hombre glorificara a Dios. Dios dotó al hombre con inteligencia. ¿Para qué? Para que hiciera armas nucleares y se autodestruyera. Para que engañara con astucia a los demás y usara esa inteligencia para hacer mal. ¿Sí? No fue para eso. Dios dotó al hombre con inteligencia para que adorara inteligentemente a Dios.
Dios dotó al hombre con la capacidad de amar para que le amara con todo su corazón. Dios le dio al hombre la capacidad de comunicarse con palabras para que le alabara. Le dio la capacidad de decidir para que decidiera honrarle y obedecerle. Pero ¿qué hizo el hombre con todas estas cualidades que Dios puso para su gloria? Las ha utilizado para su propia gloria. Eso es alta traición. Eso es alta traición. El hombre es el único ser racional en esta tierra que emplea su inteligencia, su capacidad de decidir, de amar, de comunicarse para su propio ego, pasando por encima a todos los demás, obrando para sí mismo y no para el fin por el cual fue creado, la gloria de Dios. No hay ser más peligroso que el hombre. Y no, eso es la verdad. No hay ser más peligroso sobre esta tierra que el hombre. Es capaz de autodestruirse. El único ser. ¿Por qué? Porque no ha usado lo que le fue dado para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismo. Por eso el hombre es un enemigo de Dios. Dice Colosenses 1:21, y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué éramos antes de ser reconciliados con Dios por Cristo? Extraños y enemigos. Estábamos en un continuo conflicto con Dios, y no porque Dios lo propició. Dios es santo. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Fue el hombre quien propició esa enemistad, esa rebeldía contra Dios, no fue Dios. Es por eso que el hombre no tiene verdadera paz. Podrá sentir y creer que tiene paz. Pero mi amigo, si tú estás sin Cristo, amigo, te estoy diciendo a ti, si tú estás sin Cristo, tú estás en un serio problema con Dios. Eres su enemigo. Eres su enemigo. Desde que naciste has propiciado esa enemistad contra Él, fallando todos los días de tu vida en vivir para su gloria. Mírame, amigo. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Mateo 22, 37 al 39. Pero tú y yo hemos fallado todos los días de nuestra vida en cumplir este mandamiento. No lo podemos hacer por nuestros propios esfuerzos, porque estamos contaminados por el pecado. Y es por eso que tú estás en un estado de enemistad contra Dios. Y créame, mi amigo, créame. No voy a hacer que estas palabras te retumben en el infierno. Créame. Tal vez tú digas que te sientes en paz contigo mismo y con los demás en esta Navidad. Pero aunque tú sientas eso, si no estás en Cristo, eres un enemigo de Dios. Y si partes de este mundo, en ese estado te enfrentarás a Dios, a quienes has estado ofendiendo desde que naciste. Te vas a enfrentar a Él si estás en Cristo. Y vas a recibir el castigo eterno por fallar en vivir para su gloria, por fallar ofendiéndolo, por fallar pecando contra Él. Pero los ángeles cantan que Cristo vino para traer paz. Eso fue cantado por los ángeles en ese grandioso himno de Navidad. La paz con Dios, que es únicamente posible por la fe en el Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo fue para traernos paz, y para ello tuvo que morir en una cruz. Mis hermanos, no podemos negar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante. El Verbo se hizo carne en ese día que nació.
Pero ese no es su fin máximo. Su nacimiento en el pesebre no fue el fin en sí mismo. Fue el medio por el cual Cristo se encarnó para tomar forma humana y vivir la vida de completa justicia, amando a Dios con toda su mente, alma y corazón y fuerzas, viviendo para su gloria, la vida que tú ni yo podíamos vivir jamás por causa del pecado, y morir la muerte que tú y yo merecíamos morir por la misma causa. Si Cristo solamente hubiera nacido, pero no hubiera muerto en la cruz, no habría habido redención y perdón de pecados, ni vida eterna para ninguno de nosotros. Es por medio de Él que tenemos paz, pero no por nacer en el pesebre. El nacimiento fue el medio para encarnarse, para vivir con nosotros y morir por nosotros. Por la fe en su persona y en su obra tenemos justificación. Llegamos a ser declarados totalmente justos, porque el justo murió por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que tengamos paz con Dios. Él vino para traer paz. Y los ángeles también proclaman que esa paz no es para todo el mundo. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La paz de Dios que da Cristo por nacer, vivir, morir y resucitar no es para hombres de buena voluntad. No es para hombres de buena voluntad. Algunos recitan este pasaje de la siguiente manera: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero eso es una manera, esa manera de parafrasear el texto no concuerda con la esencia del Evangelio ni con la unidad de la Escritura. Porque no hay hombres de buena voluntad. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque nuestra voluntad está corrompida por el pecado. Entonces, ¿qué están queriendo decir los ángeles en este himno de Navidad? Que Dios, a través del nacimiento de Cristo, mostró su buena voluntad y sigue mostrando su buena voluntad, su beneplácito en los hombres en quienes Él se complace. En ninguna manera los ángeles están alabando al hombre. Ellos no se están gloriando en el hombre, como a veces lo hacemos nosotros. Es que yo hago tal cosa, es que yo hago, mira que yo hoy oré tantas veces, hoy leo la Biblia cuántas veces. No, eso debo glorificar a Dios por eso. No debo demostrar mis cualidades, supuestamente. No. Ellos no se están gloriando en el hombre. Ellos no se están gloriando en los méritos del hombre, porque no hay mérito en el hombre que valga para que el hombre sea aceptable a Dios. Ellos se están gloriando en Dios y en su gloria y en su gracia. En su gracia. Es Dios quien soberanamente envió a Cristo a esta tierra para mostrar su gracia a personas que no lo merecían. Personas que no lo merecían. No merecíamos que Cristo hubiera venido a visitarnos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Nada. Pero Dios, por su libre gracia, decidió venir para salvar a los hombres, porque esa fue su buena voluntad de los ángeles, lo sabían. Mis hermanos, quien merece toda la honra, toda la gloria en esta Navidad y en todas las que vienen, si el Señor nos permite, ¿quién es? No porque nació en el pesebre solamente, sino porque nació en un pesebre para morir en una cruz y resucitar en gloria para darnos vida. No porque lo merecíamos, sino porque así le agradó a Dios salvarnos, porque no había otra forma de hacerlo. Es Dios quien muestra su buena voluntad
para con los hombres en quien Él se complace. Una pregunta, mi querido hermano, y respóndela tú en tu corazón. ¿Qué vio bueno Dios en ti para que te salvara? ¿Qué vio bueno Dios en ti para que te salvara? Otra pregunta. ¿Qué vio Dios bueno a través de los siglos? Porque Él puede ver hasta el infinito. ¿Qué vio Dios a través de los siglos, desde la eternidad, que tú ibas a hacer que le instara a enviar a su Hijo a morir por ti? ¿Qué vio Dios bueno en ti? Si eres sincero y ves a través del lente de la Biblia, vas a poder decir que nada. Nada vio Dios bueno en ti. Dios decidió salvarnos enviando a su Hijo por su pura gracia. Porque así le plació. Porque es su buena voluntad. Y lo envió no a un palacio, no al mejor hospital bajo los mejores estándares higiénicos, sino a un sucio y hediondo pesebre, no a vivir en ostentosidad. Él no tenía donde recostar su cabeza, ni a tener una muerte honrosa como la tienen los reyes, los grandes, sino a morir en una cruz para pagar por lo que nosotros habíamos hecho contra Dios, y de esa manera nosotros pudiéramos recibir la paz de Dios. Cristo vino para traernos paz, no como el mundo la da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos lleva al cielo a través de la muerte, y para morir tuvo que nacer. Para que el Dios eterno, aquel que alaba a los ángeles por la eternidad, pudiera morir, tuvo que nacer. Tuvo que nacer. Dios, para que Dios en Él descargara el castigo de nuestra paz, como lo dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que Dios descargara en Él el castigo de nuestra paz, tuvo que venir a morir en la cruz, y para eso fue necesario nacer en el pesebre. Es por eso que debemos tener presente que Cristo no se quedó en el pesebre, sino que vivió la vida perfecta y sufrió la muerte que todos merecíamos. Es por eso que el nacimiento de Cristo es el regalo que recibimos todos los que creemos en Él. Y nuestro propósito en este tiempo en que se recuerda su nacimiento es darle gloria a Dios, viviendo para Él y no para nosotros mismos, así como lo hizo nuestro bendito Señor y Salvador. Así que ten presente esta noche. Ten presente esta noche eso. Y recuerda lo que cantaron los ángeles, esa noche verdadera que nos sucede. Pero amigo que estás en Cristo, ¿a ti te gustan los regalos? ¿Qué regalo tienes para Navidad? Cristo te ofrece hoy el mejor regalo que un mortal pecador puede recibir: la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe. La vida eterna. Mira, tú puedes recibir una moto, como estaba diciendo Santiago. Tú puedes recibir una moto, pero eso se puede acabar. Te mueres y la moto queda. Pero el regalo que ofrece Cristo es la vida eterna. La vida eterna. Cristo vino para traernos paz. Para traernos paz con Dios. No traernos la paz que está ofreciendo el gobierno. No, la paz con Dios. Si tú te arrepientes y vienes a Él en arrepentimiento. Porque por tu pecado eres un enemigo de Dios. Por tu pecado estás expuesto a la ira de Dios, pero Dios manifiesta su amor para contigo en que siendo un pecador, Cristo murió por ti.
Ven a Cristo, mi amigo. Recibe ese regalo que Dios te está ofreciendo, que se perpetró hace 2000 años en ese desierto y en esa cruz. Ven a Cristo, mi amigo. Reconoce tus pecados. Entrégate a Él y recibe el regalo de la vida eterna que viene hacia ti solamente por medio de la fe. Ven a Cristo. Iglesia, que esta noche, cuando estemos alrededor de la familia, muchos impíos, cuando estemos al frente de las bebidas alcohólicas, cuando estemos al frente de la idolatría que se presenta en muchos lugares, entendamos que el fin de ese tiempo que fue real esa noche en Belén es la gloria de Dios. Y debemos de glorificar a Dios. Perdónenme, mis hermanos, pero lo que más me emociona es el Evangelio. Así que vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque los ángeles lo sabían. Qué glorioso es, Señor, imaginarnos esos mismos ángeles que alababan a nuestro Señor antes de encarnarse por la eternidad. Cuando vieron el cumplimiento de las profecías, cuando vieron a ese Dios fuerte, a ese Padre eterno en ese niño, estallaron en júbilo y alabanza a ti, porque es la manera como tú manifiestas tu gloria para con nosotros, tu amor para con nosotros, y es la manera como tú nos reconciliaste contigo, Padre amado, pero no en ese pesebre, sino en la cruz, donde tú pusiste a tu propio Hijo para que pagara por todos nuestros pecados. En esta noche siempre lo tengamos presente, bendito Padre. Te alabemos y te glorifiquemos. Gracias, Señor. Si hay alguien que está aquí sin Cristo, ábrele el corazón, como lo hiciste con Lidia en Filipos. Ábrele el corazón, compúlgelo, como lo hiciste en Jerusalén cuando Pedro predicó. Tráelo a Cristo, Padre, te lo pedimos, para que reciba el mejor regalo que un mortal pueda recibir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por su gran amor, su inmensa paz. Y solo podemos ver esto en la persona del Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya para terminar, mis hermanos, nos ponemos en pie, vamos a entrar en un cántico, el número 6, perdón, 7, sí. Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi